Queridas hermanas y hermanos, nuevamente es un gustazo estar con ustedes en esta ocasión para compartirles la vida de una gran santa. Para mí, mi santa favorita, Santa Rita de Casia. En este nuevo esfuerzo de nuestro Instituto Fe, Comunidad y Vida para dar a conocer la vida de los santos en la connotación de nuestra fe. Y pues bueno, aquí está, miren, acá les presento. Es así como hoy la ilustran. Hay muchas imágenes, pero a mí es la que siempre me ha gustado mucho, ¿verdad? La Santa Rita de Casia, mi santa favorita. Gracias, Santa Rita. Bueno, pero aquí para mí lo importante, lo fundamental es sustentar los hechos de santidad a través de nuestra Sagrada Escritura. Les voy a leer una cita bíblica, hay más, una que me parece muy fuerte, sobre este aspecto, donde dice, es en Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 12. ¿Qué es lo que dice acá? En verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, en verdad os digo que el que crea en mí hará también las obras que yo hago, y las hará mayores aún, porque voy al Padre, y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ni más ni menos, palabra de Dios. Cualquiera podemos hacer, si tenemos que hacer las obras y aún mayores del Señor Jesucristo. Este es el sustento bíblico, ¿verdad? De la santidad, de los hechos de santidad de tantos santos que tenemos en la iglesia. Santa Rita nació en 1381 en una ciudad, en un pequeñito poblado llamado Rocaporena, muy cerca de Casia, en la provincia de Perugia, en Italia. Y por eso se le conoce como Santa Rita de Casia. Era una época de rebeliones, de conquistas y de corrupción. Ella y sus padres fueron analfabetos, que entonces era muy común, pero Dios le concedió a Rita la habilidad de leer y ella enseñó a leer a sus padres. Rita siempre quiso ser religiosa, pero por costumbres, usos y costumbres de aquella época, pues los papás querían que ella contrajera matrimonio y ella accedió, siempre obediente, ¿verdad? Y la casaron con un hombre llamado Paolo. Desgraciadamente era un hombre de malos antecedentes, bebedor, mujeriego y golpeador. A pesar de esto, Rita se mantuvo fiel a su esposo y se propuso ganar su alma para Cristo. Tuvieron dos hijos gemelos, uno llamado Jacobo y Paulo, que desafortunadamente, dicen los biógrafos, desarrollaron el mismo temperamento que el papá. Tras 20 años de matrimonio, finalmente su esposo se convirtió. Rita lo perdonó y emprendieron una nueva vida juntos los dos. Desgraciadamente esto no duró mucho, porque antiguos enemigos de Paolo lo asesinaron. Entonces sus hijos juraron vengar la muerte de su padre. Ningún ruego, dice aquí, de Santa Rita logró persuadirlos. Entonces, consciente de que sus hijos se podrían perder sus almas, si cometían este crimen, le pidió al Señor que Él tomara sus vidas antes de que se condenaran sus almas en el infierno. Otro hecho significativo es que a partir de esto los hijos contrajeron al mismo tiempo una enfermedad muy grave para ese tiempo y murieron los dos, ¿verdad?, a causa de esta enfermedad. Pues ya bajo esta situación de estar sola y con la conciencia, ¿verdad?, de que había cumplido su misión con ellos, intentó ser aceptada en un convento de religiosas agustinas, pero fue rechazada por dos razones: porque había sido casada y porque
pues por los antecedentes sombríos que pesaban sobre su familia. La rechazaron, ¿verdad? Esta parte sí la voy a leer completa. Cuenta la tradición que una noche, estando en oración, oyó que la llamaban 3 veces por su nombre. Abrió la puerta y encontró a San Agustín, San Nicolás Tolentino y San Juan el Bautista, de quien era muy devota. Ellos le pidieron que lo siguiera y después de recorrer las calles sintió que la elevaban en el aire y le empujaban suavemente hacia Casia, en dirección del monasterio de Santa María Magdalena. Cuando volvió del éxtasis, estaba dentro del monasterio. Ante lo sucedido, las monjas agustinas no tuvieron más remedio que aceptarle el ingreso a su comunidad. Fíjense qué impresionante. Su vida de santidad. Hizo su profesión religiosa, su profesión de fe, en el año 1417, en el mismo año cuando la aceptaron. Tuvo muy duras pruebas dentro del monasterio, pero Dios no la abandonó nunca. Un día, una de estas duras pruebas, primero fue que la Madre Superiora era muy dura con ella, muy dura. Le mandaba hacer cosas, ¿verdad?, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y yo diría que a veces hasta denigrantes. Un día, la Madre Religiosa, ¿verdad?, la Madre Superiora, le ordenó que cada día fuera a regar dentro del, ¿verdad?, el huertecillo que tenían, a regar plantas moribundas, ¿verdad? ¿Sí? Pues para que pudieran, a través de esto, ¿verdad?, pudieran florecer, sabiendo la Madre, pues, que ya eran plantas moribundas. Más sin embargo, Santa Rita lo hizo diligentemente y obedientemente y le ofreció esto a Dios. ¿Sí? Para sorpresa y admiración de todos, estas plantas se convirtieron en una vid, ¿sí?, que es de donde vienen las uvas, en una vid muy floreciente, ¿verdad?, y dio uvas, narran, ¿verdad?, unas ricas uvas que se utilizaban para hacer el vino sacramental. Y dicen los que hasta hoy hicieron hasta hoy es de los que hicieron esta pequeña biografía, la encontré en Así Prensa, que hasta esa fecha, ¿sí?, estas vides seguían reverdeciéndose y dando uvas muy sabrosas, muy deliciosas, ¿verdad? Dice, esta parte también me la voy a leer. Dice, durante la cuaresma del año 1443 fue a Casia un predicador llamado Santiago de Montevandrone, quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor, que tocó tanto a Rita, que a su retorno al monasterio le pidió fervientemente al Señor ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz. Recibió entonces los estigmas y las marcas de la corona de espinas en su cabeza. A la mayoría de los santos, dice aquí, que han recibido este don, esta gracia, les exuda una fragancia, ¿verdad?, muy aromática, muy bella. Sin embargo, las llagas de Santa Rita exudaron, ¿verdad?, siempre por ese tiempo un olor podrido que hizo que la gente se alejara. A causa de esto, 15 años vivió sola, enclaustrada, lejos de sus hermanas de claustro. Dice que aquí el Señor le dio una tregua porque ella quería ir a una peregrinación a Roma al primer año santo que promulgó la iglesia. Jesús, en su infinita bondad, dice en su biografía, que removió el estigma de su cabeza durante el tiempo que duró la peregrinación, y tan pronto como llegó de nuevo, ¿verdad?, a la casa, los estigmas volvieron a aparecer, teniéndose que aislar de nuevo. Los últimos años de su vida fueron de expiación. Una enfermedad grave y dolorosa la tuvo inmóvil sobre su humilde cama de paja durante 4 años, este último periodo de su vida. Sin embargo, ella siempre fue obediente, diligente, humilde, y mientras observaba cómo su cuerpo se consumía con paz y confianza en Dios, ella se lo ofrecía a Dios, ¿verdad?, por todas sus hermanas, por toda la gente que se acercaba a su intercesión. Cuando estaba en el lecho de la muerte, ella siempre estuvo preocupada porque sus hijos
hubiesen llegado al cielo. Le pidió al Señor Jesús que le dé una señal para saber que sus hijos estaban en el cielo, en su compañía. A mediados del invierno, este es el hecho, es el detalle, ¿sí? Del invierno, en esas regiones de Italia, ustedes saben que pues ahí, en el invierno, pues cuáles flores, ¿no? Recibió una rosa del jardín cerca de su casa en su pequeño pueblo de Rocaporena. Eso le alegró mucho. Pero entonces dijo, bueno, es una. Y el otro pidió una segunda señal y esta vez recibió un higo en el jardín de su casa también, ¿verdad? En Rocaporena, en el periodo final del invierno. Lo cual le dio a ella mucha paz, porque era una señal que Dios le había dado para decirle que sus hijos estaban ya con él en el cielo. ¿Verdad? Después de esta grave y dolorosa enfermedad, imagínense 15 años, ¿verdad? Postrada y alejada de la gente por el olor que despedía su estigma, ¿verdad? Y los 4 últimos años de verdad, pues grave, que siempre ofreció al Señor en obediencia y en amor por su pasión, ¿sí? Ella murió el 22 de mayo de 1457 a la edad de 76 años, ¿verdad? A la edad de 76 años. Dicen, ¿verdad? Los biógrafos y la documentación de la época que su herida, su estigma de espina en la frente, desapareció y en su lugar apareció una cicatriz que era como una mancha roja, como un rubí, que despedía una deliciosa y olorosa fragancia. Cuando la gente supo de su muerte, se agolpó en el convento para dar los últimos respetos. Aquí otros biógrafos señalan que su fama de santidad empezó a divulgarse, de ayuda para sanar enfermos, y se acercaban, ¿verdad?, a su ventana, donde sabían que estaba su ventana, y desde afuera le pedían su intercesión por diferentes enfermedades graves, y que ella los encomendaba a Dios y mucha gente se sanó, ¿sí? Muchos milagros ha logrado Santa Rita por su intercesión. Aquí la parte que complementa el hecho de santidad de Santa Rita es que su cuerpo fue conservado incorrupto y perfecto por varios siglos y a veces despedía una fragancia muy dulce. De acuerdo con la documentación y la tradición, ¿verdad? Se escribe que en la ceremonia de su beatificación se elevó y abrió los ojos. Esto fue, ¿verdad? Fue el Papa Urbano VIII en 1627 quien la beatificó, y fue en esta ceremonia donde dicen que se elevó y abrió los ojos. Y fue canonizada el 24 de mayo de 1900 por el Papa León XIII. Varios de sus milagros de sanar ciegos, sordos, mudos, paralíticos, ¿verdad? Dijo Cristo que harán cosas como estas y aún mayores, ¿verdad? ¿Sí? Y hasta la fecha, pues una de las santas más veneradas en Italia y en el mundo entero, ¿verdad? Las documentó para ese tiempo, en el año 457, documentó 42 milagros, el notario Demetrio Angeli, ahí por esas fechas de su fallecimiento, ¿verdad? Un notario Domenico Angeli, ¿verdad? Y ahí están los escritos, ¿verdad? Por si alguno tiene duda o escepticismo. Santa Rita de Casia, yo en lo particular, ¿verdad? De verdad que son varios los milagros que se han hecho en mí y en mi familia por su intercesión. Les voy a contar 3 significativos, unos por su rareza y otro porque pues, son verdaderos milagros. El primero, mi esposa y yo tuvimos la dicha de ir a Jerusalén en una peregrinación. Y fue hermosísimo y un lugar de visita fue en Caná de Galilea, donde renovamos nuestros votos matrimoniales, ahí con el sacerdote que acompañó la peregrinación y que en cada lugar santo nos ofició una misa. Fue hermoso. Y ahí mi esposo y yo nos compramos unos anillos muy bonitos, sí, cada quien su anillo, que fueron grabados en hebreo, ¿verdad? En hebreo.
que viene del Cantar de los Cantares. Mi amor es para mi amada, mi amor es para mi amado. Hermosísimos. Bueno, ya nos venimos felices y contentos de haber tenido esa experiencia tan hermosa de estar en la tierra de nuestro Señor, de haber recibido su presencia. Y tiempo después, algún día mi esposa fue por ahí a hacer el súper, como decimos, ¿verdad? Y cuando regresó, se dio cuenta que no tenía el anillo, lo buscó aquí por toda la casa, y pues nada, ¿no? No aparecía. Fue al súper, sin mentirles, casi unas 2 horas y media, esperando al siguiente turno de las personas que asean, que agarran carritos, y pues nadie sabía nada, nadie había encontrado nada. Entonces ella estaba muy desconsolada, no les miento, lloró pues varios días, ¿sí? Pues imagínense, no por el valor económico, sino por el valor espiritual del anillo. Y un día, uno de nuestros yernos trabajaba en Yakult, nos trajo una charola, una charolita de Yakult, ¿verdad? De esas rejitas, de esas rejas, y ya mi esposa la puso ahí en la alacena. Y al siguiente día, pues ya, ¿verdad? Tomó sus tijeras, porque esta vez vienen bien forrados de plástico, ¿no? Bien empalados, como les dicen. Y entonces, pues ahí agarró la tijera mi esposa, sí, completamente cerrada la reja de plástico, forrada. Entonces agarró la tijera, empezó a cortar. Y a la mitad del corte, hace esto mi esposa. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que ahí está el anillo. ¿Ya? Para que no tenga fe y no crea decir, bueno, estos están locos y están mintiendo. Esa es la verdad de lo que ocurrió. Ahí estaba el anillo. Sí, por esa petición que hicimos varios días a Santa Rita de Casa. Varios días a Santa Rita de Casa. Le prendimos una veladora, etc. Miren, ese fue el milagro primero, en primer lugar, ¿verdad? Hermosísimo. El segundo, otro también, una rareza, ¿verdad? A mi hijo, el más chico de la familia, ya muchachón, 20 y tantos años, 27 años, estaba joven, adolescente, y fue a una excursión a las grutas y cascadas de Tolantongo. Pues ahí nos cuenta él que pues andaba en short, en tenis, ¿no? Se puso el celular acá atrás en la bolsa del short, se agarró de esta cuerda por la cual caminan al borde de las cascadas de Tolantongo. Él tuvo un trastavideo con las piedras de abajo. Pues dice que él sintió mucho miedo porque pensó que se iba del otro lado. Afortunadamente alguien le ayudó, le echó la mano, él se paró y pues más preocupado por otra cosa se fue a la orilla y después ya se fue a donde estaban en el hotel, en las cabañas. Y cuando llega pues se da cuenta que su celular ya no está, ¿verdad? Pues ni modo, entonces él ya se vino, nos platicó, etc. A la semana, más o menos exactamente a la semana de esta situación, íbamos en mi carro y veo que entra una llamada a mi celular del número del celular que mi hijo había perdido, ¿sí? Para esto mi hijo le había comprado una pequeña bolsa de plástico por si se majaba ahí cuando estaba ahí en Tolantongo, de esas herméticas. Y yo vi y dije, este es el número de mi hijo, ¿qué pasa, no? Y estos eran estos teléfonos iPhone que tienen esas claves, ¿no? Para que si alguien los encuentre y es gente de buena fe, ¿verdad? Pues marca, ¿no? Y ya contesto y era una voz femenina, joven, resulta que era una persona de nacionalidad alemana, una joven, y ahí entre su poco español me pregunta que si ese número lo conozco, le digo que sí. Y ella me dice, a ver, descríbame, ya le describí el celular. Dice, está bien. Dice, mire, yo estaba de visita en Tolantongo, dice, y yo andaba en el río, o sea, después dedujimos que el río abajo de las cascadas, ¿verdad? Dice, de repente vi flotando una bolsita de plástico, y lo abrí y era el celular, ¿no? Y yo dije, entonces a mí, gracias a Dios, pero pues, ¿y dónde estará esta mujer, verdad? ¿Dónde estará? Y ya le digo, bueno, ¿y cómo le podemos hacer? Y le digo, ¿dónde está usted? ¿Dónde se hospeda? Dice, no, estoy en Puebla. Dice, estoy estudiando, dice, un semestre de español
en la Universidad de las Américas. Así en su idioma, en su español champurrado. Yo dije, santo Dios, ¿verdad? Santa Rita. Y ya me dijo dónde podíamos encontrarla. Esa llamada fue después del mediodía. Y ya nos quedamos de ver en la noche donde ella estaba hospedada, en una colonia céntrica de la ciudad. Ya fuimos, salió, nos identificamos y nos entregó el celular. Obviamente ¿verdad? Para nosotros sí fue un milagro, una intercesión de Santa Rita, porque pues, era una posibilidad de que esto sucediera de 1 millón ¿verdad? Pudo haberlo encontrado otra persona de otro lugar de la República, a lo mejor un mexicano con mañas, ¿no? Pudieron haber ocurrido 1000 cosas con el teléfono. Además, lo increíble, como dice mi hijo, es que la altura de las cascadas es fuerte y abajo pues lo que hay son piedras, agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo atribuimos, ¿verdad?, a una intercesión de Santa Rita de Casia, porque fue, como digo, un caso, no sé si en 1000 o 100,000, no sé, pero fue una verdadera rareza, ¿verdad? Y bueno, esa es la otra. Y finalmente, ¿verdad? Uno de salud en mi caso, que son varios. Un día teníamos un perro muy travieso, un perro muy inquieto, muy fortachón, y lo saqué a pasear en la noche. Vio a otro animalito, era muy juguetón, se le quiso ir a hacer para jugar, se enreda en mis pies y yo caigo con el codo, pero así, ¿no? Y ya, en ese momento no le presté atención, ya llegué, fuimos a la casa y mi sorpresa es que ya tenía yo así, no les miento, así, ¿no? Una bolsa, así en mi codo. Y ya caray, ¿no? Y un dolor, una inflamación terrible. Bueno, fui finalmente al doctor, me dijo, ¿sabe qué? Pues se tiene que operar. Se llama bursitis, pero yo le puedo extraer líquido con una aguja, ¿verdad? Pero finalmente, como hay una fisura en su codo, dice, la parte del líquido, pues se va a estar regando y saliendo todo el tiempo, ¿no? Entonces lo tengo que operar. Dije, bueno, está bien. Pues Señor, me encomiendo a ti, ¿no? Entonces, el día anterior al día que me iban a operar, fuimos, mi esposa y yo, mi hijo, mi hija, fuimos pues a la misa, ¿verdad? Terminando la misa, pues le pedimos al Padre que nos hiciera el favor de hacerme administrarme la extrema unción. Y entonces finalmente lo hizo. Yo me fui muy contento con mi venda, paz, con mi bola. Y resulta que al otro día pues me levanté temprano, ¿verdad? Porque estaba citado a las 8 para la operación. Entonces me levanté muy temprano a bañarme. Me bañé. Y cuando salí del baño, ¿verdad? Pues por instinto, pues, ¿verdad? Me iba a tocar mi brazo. Y pues resulta que ya no había bola, ¿verdad? Ya no había bola. Entonces esto la verdad me causó una gran sorpresa y no, ¿verdad? Porque dije Santa Rita. Posteriormente tomé otra radiografía, la vio el doctor y dijo, ya está usted aliviado. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero ya su codo ya se alivió. Entonces por eso, ¿verdad? Aquí está mi santa preferida, mi Santa Rita, ¿sí? Y que esta es la que siempre traigo ¿verdad? Conmigo, ¿sí? Y la verdad nos sigue haciendo grandes favores de intercesión, por lo cual mi familia ha recibido pues muchas gracias de nuestro Señor. Pues ese es mi testimonio. Aquí está Santa Rita, la queremos mucho, ¿verdad? Y también pues yo les pido, si ustedes quieren y gustan, pues también se hagan devotos de Santa Rita, no solo por el interés, ¿verdad? Obviamente, porque sino para darle gracias, para bendecirla, ¿verdad? ¿Sí? Y es algo muy hermoso y sobre todo es algo que nos confirma en la fe. A mí sobre todo que fui ateo. Pues muchas gracias, hermanas y hermanos, Dios los bendiga.